tardes, amigos y amigas del canal anual 1921, 100 años de historia. Estoy hoy aquí para presentaros lo que es el segundo ciclo de conferencias de nuestro canal. Y en este caso voy a presentaros una conferencia que se emitió el pasado 17 de noviembre a las 18:30 en nuestro canal de Facebook. Hemos querido transferir esta maravillosa conferencia a cargo del compañero Joaquín Mañez Postigo a nuestro canal de YouTube, mejorando un poco los problemas técnicos que tuvimos ese día. Aquella conferencia se emitió a través del canal de Facebook y una conferencia que aproximadamente dura una hora y en la que alrededor del minuto 33 tuvimos un problema técnico. No sabemos si Facebook colapsó o algún problema que desconocemos y que no es imputable ni al conferenciante ni a nuestra labor, hizo que se cortara la imagen y después de unos minutos se resolvieron los problemas técnicos y afortunadamente pudimos acabar la conferencia. Hoy os cuelgo aquí los dos vídeos, ¿vale? Ahora, en terminar esta presentación que quiero hacer tanto de la conferencia como del ponente, pasaremos directamente a esa maravillosa conferencia que nos dio el compañero Joaquín Mañez. Y nada, llegado a ese minuto 33, pues habrá un pequeño corte. Yo os haré un aviso de que ahí es donde se produjo el problema técnico para enlazar seguidamente con el vídeo, con el segundo vídeo que completa la conferencia. Y nada, y ya pues haremos la pertinente despedida de la misma. Bueno, el pasado 17 de noviembre, como os decía, tuvo lugar el inicio del segundo ciclo de conferencias. Este vídeo y estos preparativos los hemos llevado a cabo tanto servidor, soy Manuel García, compañero del canal, como el también compañero Miguel Ángel López Morales, y todo ello gracias tanto a los administradores del grupo, José Ortín, Ana Ruiz, Eloy Pérez, quienes pues siempre están a plena disposición para que podamos llevar a cabo estos eventos. Y también quiero destacar mi agradecimiento a la persona que ha hecho posible realmente que este segundo ciclo de conferencias haya salido adelante. Además es la persona que nos ha confeccionado los carteles, que es el también compañero y amigo Jesús Castillo Vidal. Bien, sin más preámbulos, voy a comenzar presentando lo que fue la conferencia del compañero Joaquín Mañez Postigo, una conferencia titulada La Legión Extranjera y el Tercio de Extranjeros, el viaje a Argelia de Millán Astray y los desertores de la Legión Extranjera al servicio de Abdelkrim, el sargento Clems. Bien, en esta maravillosa conferencia que nos dio el compañero Joaquín Mañez, pues aparte de comentar esos orígenes de la Legión que tuvieron lugar allá por el año 1920, entre los meses de enero y septiembre de ese año, Joaquín nos explica el porqué de este dilatado proceso de creación que se remonta incluso años atrás a 1916 y a unas ideas previas que mejor que él nos las va a explicar nadie. Nos va a comentar también ese decisivo viaje que realizó el comandante Millán Astray a tierras argelinas y nos va a introducir también en esa curiosa relación que hubo entre las tropas españolas y francesas, ¿no? Una relación que podemos tildar o calificar de amor y odio. Ese odio entrecomillado por el hecho de ser las dos de las potencias que estaban ocupando el protectorado, en nuestro caso la parte norte de Marruecos, más al sur quedaban las posesiones francesas, y también esa relación de admiración que había respecto al colonialismo francés, con además destacadas figuras como el general Leutey o el propio general Rolet, del que nos va a hablar Joaquín Mañez, y que fue quien acompañó a Millán Astray en este viaje por tierras argelinas. En la conferencia, Joaquín también nos va
a ilustrar con testimonios de la época sobre las diferencias que había entre esa legión extranjera francesa y el tercio de extranjeros español, y va a concluir la misma con el caso del sargento Clems, ¿no? Este desertor de la Legión Francesa que se convirtió en uno de los principales protagonistas de las tropas de artillería de Abdelkrim en los años de la República del Rif. Bien, sin más preámbulos, os voy a dejar ahora con la conferencia, que va a llenar de contenido todo esto que os he estado aquí contando. No sin antes, por supuesto, presentaros a quién es Joaquín Mañez Postigo. Joaquín Mañez Postigo, este sevillano nacido en el año 1959, aunque residente actualmente en La Palma del Condado de Huelva, es un abogado apasionado de la historia, pasión que le ha llevado a ni más ni menos a la publicación de 10 libros, algunos de los cuales han sido traducidos y editados en francés. Destacamos la primera de sus obras, que es El mito de Camerone, del año 2004, obras como Españoles en la Legión extranjera francesa, del año 2009, Soldados sin bandera, en el año 2011, o Añoranzas hispanas de la Legión extranjera, que fue publicado en 2013, así como La Legión extranjera y sus españoles, 1831-2017, publicado en el año 2018. Como os he dicho, algunas de sus obras no solo han sido traducidas y editadas en francés, sino también en inglés. Sin más preámbulos, os voy a dejar con el primero de los dos cortes en los que se divide esta conferencia. Os dejo con Joaquín Mañez y con esta conferencia, que es la que abre el segundo ciclo de conferencias. Nos vemos en unos minutos. Espero que empecéis disfrutando de esta maravillosa conferencia que nos dio el compañero. Buenas tardes a todos los amigos, los que estáis asistiendo a esta retransmisión por Facebook de nuestro querido grupo Anual 1921, 100 años de historia. Y el objeto de la charla, de la exposición que voy a realizar esta tarde aquí para vosotros, tiene como título El tercio de extranjero y la legión extranjera. Para ello nos vamos a retrotraer un poco en el tiempo y ya para llegar hasta el año 1909, año en el que, tras la campaña de Marruecos, con los acontecimientos que allí se sucedieron, y la Semana Trágica de Barcelona, fueron de tal gravedad e importancia que ya para el gobierno vigente en aquel entonces fue consciente de la necesidad de una ley de servicio militar. Esta ley, como tal, vio la luz el 27 de febrero de 1912 con el título de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo, conforme a la ley de base que se había establecido en el citado año de la Semana Trágica de 1929, y que a su vez dio lugar a la ley del voluntariado. La ley del voluntariado lo que quería un poco, que pretendía como objeto, era reducir las consecuencias tan perniciosas de esta ley que realmente era socialmente muy injusta, porque se establecía el reclutamiento sobre la base del soldado de cuota y el soldado sustituto, a través de cuyas modalidades pues realmente las clases pudientes, los jóvenes con posibilidades económicas se libraban en este caso de ir a la guerra de Marruecos, cumpliendo su servicio militar, y se intentó a través posteriormente de esta ley del voluntariado pues estimular el alistamiento de aquellos hombres que de forma consciente se alistaran en fuerzas profesionales para ir a la guerra.
Esta ley tuvo escaso predicamento, porque incluso se intentó estimular el alistamiento, el enganche de tropas indígenas, pero tampoco tuvo éxito en el sentido de que, bueno, la demografía de la población era más bien reducida en el RIF y estos problemas demográficos pues, hacían que fuera complicado el alistamiento de tropas indígenas. El desarrollo de los acontecimientos estaba viendo lo que era realmente un fracaso absoluto en cuanto a la recluta de los jóvenes españoles que iban a luchar al RIF y en general todo el sistema en sí, porque realmente era aberrante en cuanto se establecía esa discriminación por posibilidades económicas, algo que no retrotraía a 500, incluso a 500 años atrás, y se estaba intentando, se estimulaba la recluta al voluntariado. Ello llevó que ya en 1916, 4 años después de esta ley de reclutamiento y reemplazo, que ya ante la elaboración de lo que era el proyecto de ley orgánica militar de 1916, pues el ministro, entonces era el ministro y general militar, general Luque, la posibilidad de la creación de una tropa, de una unidad formada por voluntarios, si no hay imagen, sí a semejanza de la Legión extranjera francesa, en aquellos momentos estaba luchando en la Primera Guerra Mundial y ya obteniendo pues realmente una hazaña y una verdaderamente encomiable. Se estaba revistiendo de su aura de unidad mítica como tropa aguerrida, y en ese proyecto de 1916 se estableció que se haría como prueba para la constitución de esta unidad pues a través de 3 compañías, con lo cual sería como una especie de un batallón reducido de 3 compañías, pero de recluta esencialmente extranjera, porque ya el modelo a seguir, como acabo de indicar, era el de la Legión extranjera francesa. Con ello, bueno, quiero una primera reflexión que nos lleva mi comentario es que realmente ya había la existencia o la idea de constituir una legión española ya venía de años atrás, desde su fecha de constitución del año 1920, y que eso ya se estaba barajando por el propio gobierno de la nación española. Era una idea que estaba allí, que se plasmó en este proyecto de ley orgánica, y conforme iba avanzando la guerra, desde luego se era más consciente que la necesidad de tropa profesional, altamente profesional y motivada, era cada vez más acuciante. Por el desarrollo de los acontecimientos, en ese sentido estaba resultando tremendo, trágico en muchas de las circunstancias, consecuencias de la lucha, de las batallas y enfrentamientos que se estaban llevando a cabo con las tropas rifeñas. Ello causó que ya en 1919 el que era el entonces ministro de la guerra era el general Tobar, también otro militar. El 5 de septiembre de 1919, ante esa inquietud que ya venía de 3 años atrás, se autorizó al comandante Millán Astray para que se desplazara a Argelia, para que se integrara, para que pasara una estancia, una temporada con las tropas de la Legión extranjera francesa y conociera, estudiara el modelo de funcionamiento, su propia orgánica, y esto sirviera para que sobre esta estructura y este conocimiento se pudiera constituir una unidad semejante en España. Nuestro comandante, entonces comandante, Millán Astray,
partió, se le autorizó el 5 de septiembre, yo creo que fue 2 días después, el 7 de septiembre, y desembarcó en el puerto de Argel. En este mismo puerto fue recibido por el general Nivelle, general francés, uno de los generales que combatieron en la Gran Guerra, con lo que da idea o señal y símbolo de la importancia y de la trascendencia y además de la consideración que se tenía, tanto como al comandante, como tal, como Millán Astray, y al hecho que representaba al ejército español. En estos primeros días, el comandante Millán Astray se trasladó a Sidi Bel Abbès, donde se encontraba el cuartel general, lo podemos entender, el cuartel general de la Legión Extranjera Francesa, y de ahí partió a Tlemcen. Tlemcen es una localidad también en el norte argelino, más cerca de la frontera del protectorado español, y en esta localidad estaba acantonado el regimiento de marcha de la Legión Extranjera Francesa, que estaba allí acantonado, acuartelado en su proceso de reconversión tras la Gran Guerra, para devenir al año siguiente el tercer regimiento extranjero de infantería. Millán Astray, cuando llegó a Tlemcen, fue recibido por el entonces teniente coronel Rollet. Frédéric Rollet ya era había mandado en su último periodo el tercer coronel al mando del regimiento de marcha de la Legión Extranjera durante la Gran Guerra, una figura ya que mítica, querida y admirada por la Legión Extranjera y por todo el ejército francés, y prácticamente entraron en perfecta sintonía. Los dos, tanto el teniente coronel Rollet, que venía de haber combatido en la Gran Guerra al frente del regimiento de marcha de la Legión Extranjera, tanto él como Millán Astray coincidían, la simpatía fue espontánea y mutua, que un cuerpo de élite pues tenía que tener un espíritu, lo que era un espíritu de sacrificio, es decir, tenía que ser una tropa dura, sacrificada, y después con una vocación del trabajo bien hecho. Durante este periodo que estuvo allí, pues estuvo asistido, acompañado, se integró como uno más, según se cita en un libro sobre la biografía del teniente coronel Rollet, escrito por un francés. Millán Astray se integró como uno más en los quehaceres, en la vida del regimiento, de la Legión, asistido, acompañado por dos capitanes y dos tenientes. Los capitanes era el famoso capitán Mer, y el otro capitán era el capitán Dossanay. Tanto uno como más dos tenientes, excepto el capitán Mer, tanto el otro capitán como los dos tenientes, estos tres habían ascendido al grado de oficial, a la oficialidad francesa, desde siendo simples legionarios por méritos de guerra, ya que todos ellos habían combatido, eran verdaderos veteranos, caballeros de la Legión de Honor, con la Cruz de Guerra con palma, muy condecorados, personas bravas, ya legendarias en su propia unidad. Y estos fueron los oficiales que acogieron y con los que el Millán Astray convivió en cerca de algo más de mes y medio que estuvo con ellos. Este regimiento realmente fue un regimiento con un palmarés tras la Gran Guerra realmente asombroso. Si no me equivoco, es la segunda unidad más condecorada del ejército francés, el regimiento de marcha de la Legión Extranjera. Cuando acabó la guerra se reconvirtió en el tercer regimiento,
Como dato, una breve digresión, este regimiento que se constituyó en noviembre de 1915, tras la disolución de otros varios regimientos de la Legión extranjera que fueron diezmados por las bajas, se constituyó en noviembre de 1915, como acabo de decir, y su efectivo era alrededor de 3.300 hombres más 72 oficiales. De estos 3.300 efectivos, prácticamente algo más, casi el 10% de ellos eran de nacionalidad española, es decir, que unos 300 españoles, alrededor de 300, de los legionarios de esa unidad eran compatriotas nuestros. Quiero aquí permitirme que tal fue la relación que tuvo Millán Astray con estos oficiales, que cuando regresó los oficiales, como indicado, capitán B, Dasonay, quiero pronunciarlo bien, y los tenientes Beroli y Poul. Tras su estancia, el comandante Millán Astray regresó a España el 27 de octubre de ese mismo año, de 1919, y le presentó el informe preceptivo al que entonces ya al ministro de guerra, que entonces ya era otro general, el general Villalba. La relación tan amistosa, tan franca, absolutamente cordial, y ya digo, se relata en una biografía del teniente coronel Rollet, que realmente tuvo tanta importancia y tanta consideración la visita de Millán Astray a esta unidad, que forma parte de la biografía de Rollet, y además se indica que se había integrado, como acabo de indicaros, como uno más en el desarrollo cotidiano de esta unidad realmente legendaria en el ejército francés. A su vuelta, el comandante Millán Astray presentó el preceptivo informe y solicitó que se condecorara a estos oficiales franceses que tan amistosamente y con tanto cariño y afecto lo habían acogido e integrado como uno más. Y así se le concedió, tiene condecoración española, al el entonces teniente coronel Rollet, la corbata de comendador del Mérito Civil, y a los otros 4 oficiales se les concedió la Cruz del Mérito Civil. En el libro de Soulier, en el libro el autor de la biografía de Rollet, cita que fue el propio Millán Astray quien le entregó los diplomas de las condecoraciones a estos 5 oficiales, al teniente coronel y a los 4 oficiales. Se lo entregó el mismo Millán Astray. En el libro se cita 1921 como fecha de tal acto, de tal ceremonia, pero error que arrastro en mi libro sobre la Legión extranjera y sus españoles, pero no fue en 1921. Esta condecoración se le concedió efectivamente en 1930 al teniente coronel Rollet, ya entonces coronel, además por una realidad incontestable, es que esta condecoración no se creó hasta el año 1926. Ya estamos en la península, y el 7 de enero el Millán Astray, comandante, fue ascendido a teniente coronel el 7 de enero de 1920. Y 3 semanas más tarde, por un decreto de 28 de enero de ese año de 1920, se estableció la creación de una unidad militar que recibiría el nombre de Tercio de Extranjeros. Un nombre que realmente, como indica en un libro magnífico, me gustaría aquí mostraros la portada,
la Legión Española 1920-1927, del que hoy es General Vallerilla. Es una tesis doctoral adaptada a libros, ¿sabes?, de divulgación, y en el que realmente él manifiesta que perdón, Millán Astray hubiese preferido la denominación de legión, de la legión española, y no el tercio de extranjeros. Pero fue el gobierno quien decidió que esta unidad de novísima creación pues recibiera tal denominación, con una vocación en ese sentido de que la recluta fuera, en la medida de lo posible, esencialmente extranjera, como era la de la Legión extranjera. Ya teniente coronel en este mismo mes de enero, y ya formado jurídicamente ya existía a partir del primer mes de ese año de 1920, ya jurídicamente existía el tercio de extranjeros como tal, jurídicamente, y se le encomendó al propio teniente coronel Millán Astray que procediera a su organización. Aquí el general Vallerilla disculpadme, pero el general Vallerilla lo recoge en su libro perfectamente, es muy recomendable, que en un principio, es decir, la idea de la creación del tercio extranjero o Legión Española ya se estaba barajando, se estaba estudiando en medios gubernamentales desde hacía varios años antes, es decir, que no fue una idea exclusiva en ese sentido novedosa del propio Millán Astray. En su libro cita que en la primera conferencia que dio en Melilla, el propio teniente coronel Millán Astray lo pone así, y que él pues se vanagloria y se enorgullece de haber sido el organizador de tal unidad. Sin embargo, sí es verdad que, y en este texto sí se recoge, que en una posterior conferencia, ya imbuido de ese ardor en la organización y puesta en marcha de esta unidad, con un palmarés militar tan asombroso y extraordinario, en tan poco tiempo de vida, ya en 1922, 1923, ya al exponer Millán Astray, hablar del tercio extranjero, ya la idea la expone como propia. Hay un cambio de tendencia, pero en cualquier caso no deja de ser secuela a título anecdótico, entre otras cosas, porque sobre este argumento que ya el general Miguel de Vallerilla da en su libro, se sostiene el hecho de la existencia del estudio de la creación de una unidad profesional de voluntarios a ser posible extranjeros, pues se estaba ya barajando por medios gubernamentales hacía unos cuantos años antes a la fecha de su constitución. Bueno, todos sabemos que con posterioridad, que realmente, si jurídicamente se constituyó a través del decreto oportuno, fecha 28 de enero, la fecha fundacional que se tiene como tal es la del 20 de septiembre de ese año, con el alistamiento del en Ceuta, el primer legionario de Marcelo Villeval Gaitán, que falleció en 1925, el 23 de septiembre, 5 años después. Cuando digo que se pretendía, se quiso, el objetivo era estudiar la Legión extranjera para que sirviera como modelo y constituir una unidad a semejanza, pero no a imagen, es decir, y vendremos ahora sobre este término de la Legión extranjera. Esto prácticamente se apreció desde los primeros momentos de la constitución del tercio de extranjeros. Para destacar la diferencia
de una unidad a otra, de lo que se destacaba y la hacía realmente diferente a cada una con su propia idiosincrasia, nada mejor que la visión los comentarios que al respecto hizo un inglés británico, Reginald Ford. Reginald Ford era británico, se alistó en la Legión Extranjera Francesa en 1922 y un año después, en 1923, desertó de la Legión Extranjera. Desertó acompañado de un español cuya peripecia era realmente peculiar, porque este español desertó de las tropas del ejército español, pasó al protectorado, a la zona francesa de Marruecos, se encontró con Reginald Forbes, a su vez desertó de la Legión Extranjera, y ambos se encontraban sin medio, acorralados, decidieron pasar al protectorado español. Sobre todo, incluso sabiendo nuestro compatriota cuál era la consecuencia de que lo volvieran a coger en su propia unidad de la que había desertado. Cuando pasaron a la zona española, con la primera unidad con la que se toparon fue con una unidad del tercio de extranjeros. Este inglés tuvo que pasar una temporada antes de que desde allí, en el frente, con esta unidad del tercio de extranjeros, no se especifica cuando en su libro cuenta su vivencia de qué unidad se trataba, ni de qué bandera, ni compañía, pero pasó el tiempo suficiente para convivir con nuestros legionarios españoles, antes de que fuera ya enviado a Ceuta y desde allí, a través del cónsul británico, repatriado a Gran Bretaña. Entonces, sus reflexiones son muy interesantes, porque lo primero que le llama la atención al británico es el aspecto, la diferencia. Entonces, en su libro él destaca lo que es, en cuanto al aspecto físico, la diferencia entre las cabezas rapadas de la Legión Extranjera Francesa y al atuendo algo indescriptible, así lo expone, de los españoles. Pero en cualquier caso, sobre esta aseveración vestimentaria o de aspecto físico, el británico concluye que el tercio, y lo dice con esta rotundidad, que el tercio de extranjeros presentaba un aspecto digno de cualquier regimiento de primera clase. Otro hecho diferencial que destacaba el británico es que el tercio de extranjeros, el rancho y la paga eran mucho mejores que en la fila de la Legión Extranjera. El hecho de que la paga era mucho mejor, esto ya lo destaca el escritor Pierre Mac Orland en su libro Legionnaire, que es escrito en la década de 1930. Es un libro, se titula Legionnaire, no sé si se ve, es Legionnaire, y hace un contraste entre la Legión Española y la Legión Extranjera Francesa en esa época de la fundacional de nuestra tan querida unidad. Él en su libro realmente no profundiza mucho en el conocimiento de la Legión Española, pero uno de los dos aspectos que destaca, el otro lo resaltaremos más adelante, uno de los aspectos era que la paga de los legionarios del tercio extranjera era indiscutible, era mucho mejor que la de los legionarios de la Legión Extranjera francesa. Yo creo que en este libro, una edición antiquísima de Pierre Mac Orland se merece un comentario, una referencia, porque él es el autor, para mí, de una obra icónica sobre la Legión Española, que es La Bandera. La Bandera es un libro que escribió, una novela sobre el tercio, escrita en 1931, y se mereció una película
una película, entiendo que magnífica, que fue realizada en 1935, siendo el director Duvivier, me acuerdo del apellido, y el protagonista, un actor muy famoso de la época francés, Jean Gabin. La película magnífica, se puede acceder. Y entonces realmente ahí, a través de esta película y de la película, de su novela, La bandera, pues se aprecia realmente que sí tuvo un conocimiento sólido de lo que era el tercio extranjero, porque de hecho este libro, el libro que acabo de citar, se basa además en su visita a Ceuta, en esos primeros años. Él hizo como escritor periodista su visita por las zonas de conflicto y para entrar en contacto con legionarios, en este caso con legionarios del tercio extranjero, y cuando estuvo en Argelia, en la Legión Extranjera Francesa, para escribir este libro. En este libro se destaca por Regina Ford, y se hace una reflexión al uso, que lo que en un principio supuso un fracaso en la concepción del tercio extranjero, fracaso en el sentido que realmente el objetivo era que esta unidad se constituyera en la mayor medida posible de voluntarios extranjeros, no españoles. O sea, realmente desde el proyecto de ley orgánica de 1916, la finalidad, el objetivo era que la recluta fuera principalmente extranjera, en este caso a semejanza de la Legión extranjera. Ello no fue así, y la escasa afluencia de voluntarios extranjeros en relación a las necesidades de efectivo de la unidad se compensó por el alistamiento masivo de los propios españoles en su fila. Lo que podemos decir que su finalidad fue un fracaso, como objetivo final fue un acierto absoluto, porque gracias a esta recluta española voluntaria, este cuerpo desarrolló un espíritu muy acendrado de patriotismo, que el francés, el británico, perdón, captó inmediatamente, a diferencia de la unidad francesa. En este sentido, él hizo, como en su libro reseña, de que se había encontrado, no obstante, más franceses, sin que el número fuera realmente notable, en el tercio de extranjeros que en la propia Legión Extranjera Francesa. Una aseveración quizás algo exagerada, pero bueno, puede ser un elemento indicativo de que realmente, pues, la Legión Extranjera Francesa ha sido extranjera por principio, y Bueno, estimados amigos y amigas del canal, aquí es donde tuvimos el pequeño problema técnico. Y nada, acto seguido os voy a dejar con la segunda parte de la conferencia de Joaquín Mañes. Estamos tratando de mejorar tanto la calidad de las emisiones como intentando subsanar todos estos problemas técnicos. Hemos empezado hace poquito a realizar este tipo de trabajos, le ponemos toda nuestra voluntad, pero bueno, a veces ocurren estas cosas que afean un poco ese gran trabajo y esa ilusión y esa dedicación que tiene todo esto, ¿no? Bueno, pues os dejo con la segunda parte de la conferencia, y en acabar esta, pues bueno, pasaremos a hacer una pequeña despedida y os dejaré también con unos pequeños detallitos, ¿vale? Venga, gracias. bueno, queridos amigos, realmente sido mucho, estamos teniendo problemas técnicos, esto nos juega malas pasadas, y vamos a retomar un poco desde el punto en el que me quedé. Yo creo que desde del anterior vídeo
estaba hablando que lo que fue un fracaso en la propia concepción del tercio de extranjeros, que era, cuya vocación era la recluta esencialmente de extranjeros, este fracaso, estas expectativas que se decepcionó la expectativa, hubo una decepción, pues se compensó con los españoles, con la afluencia masiva de voluntarios españoles. Ya digo que la paradoja es que lo que en ese sentido supuso un fracaso, se esperaba que los voluntarios extranjeros, sobre todo en una época, porque se entendía que esas expectativas estaban basadas en una Europa destrozada tras la Gran Guerra, una Europa en la que había escasez, penuria, muchos soldados del conflicto desarraigados, sin trabajo, provocara ese alistamiento en cantidades considerables de europeos. Pues ello no fue así, sin embargo, sí se produjo la afluencia y el alistamiento masivo de españoles. Y eso fue un éxito porque le dio una personalidad propia y además desarrolló un acendrado espíritu patriótico. Estábamos entre españoles. De hecho, incluso el tercio, en esa época, dependiendo del año, de la década de 1920, pues entre un 10 un 15% en algún año, quizás 1926, como mucho, de voluntarios extranjeros dentro del total de efectivos del tercio. Forbes, el desertor de origen británico de la Legión extranjera, destacaba que incluso él se había encontrado con más franceses en el tercio extranjero que en la propia Legión extranjera. De hecho, la Legión extranjera obedece a su denominación, es esencialmente extranjera, y además los franceses como tal tienen prohibido su alistamiento, es decir, todos los que tienen esa nacionalidad se alistan bajo una nacionalidad prestada, d'emprunt, ¿no? Monegasco, belga, canadiense del Quebec, es decir, que formalmente no existe ningún francés en la Legión extranjera. Y ya digo, y entonces, a raíz de cuando el británico se percató de ello, entendió ese rechazo inicial que sintió en su consideración como desertor frente a los soldados, a los legionarios del tercio de extranjeros. Porque claro, alguien que lucha por su patria y se siente español y está luchando por su propia patria, pues es inconcebible que deserte y que ruya el combate. Otra de las características que le llamó muchísimo la atención a Forbes fue la existencia de un pater, pero de un pater beligerante en el sentido que acompañaba a los legionarios españoles al frente, participaba del fragor del combate, asistiendo a los legionarios heridos, impartiendo sus bendiciones, absolviendo a quien así se lo requería, y algo que él en su libro pues destacaba de que, bueno, dentro de la Legión extranjera pues era algo esa beligerancia de un capellán, pues era algo desconocido en la fila de la Legión extranjera francesa. Y eso nos lleva a reseñar lo que es un aspecto de la Legión extranjera, de la Legión española, que este británico destaca y que también lo hace Pierre Morland en su libro, y es el aspecto de la religiosidad del entonces tercio extranjero, hoy la Legión. Él indicaba que, y así lo hacía reseñar literalmente en su libro, que la Legión española, el tercio extranjero, era una unidad mucho más espiritual que la Legión extranjera de Francia. Entre otras cosas por la presencia de Jesucristo en la cruz, que estaba, él entendía, y así lo escribe,
que estaba íncita en el desarrollo iconográfico de la tradición propia, que con tan pocos años ya se estaba forjando la legión militar como cuerpo militar de élite. Esta religiosidad que tanto destaca, estamos hablando en la década de 1920, este escritor francés como el desertor británico, se ha plasmado, y hago aquí, me adelanto en el tiempo, en una manifestación como es la que contemplamos y admiramos toda la Semana Santa de la ciudad de Málaga. Algo que incluso hay otro escritor francés, Arnaud Imaz, que ante su contemplación escribió una frase que a mí me gustó mucho y me permito citar literalmente: es una tradición enraizada en lo más profundo de la historia y del alma española. Y es que él entendía, este autor Arnaud Imaz, que se daba una auténtica fusión contemplando la Semana Santa de Málaga, el Cristo de la Buena Muerte, entre una fusión del sentimiento religioso y la exaltación de la milicia dentro del espíritu español, y que para él, es decir, es algo realmente enraizado en lo más profundo de nuestro ser. Esta idiosincrasia tan española, también destacada por Pierre Parolin, en este caso, en un espíritu caballeresco. De hecho, el tratamiento es caballero legionario, un espíritu caballeresco que se intentaba imbuir dentro de la tradición entre sus miembros para considerarse digna heredera, en este caso, lo reseña incluso Villagastray en su libro sobre la legión, de los tercios de Flandes, con sus altos tambores, sus enseñas y sus guiones, con los motivos propios, todos, lo podemos contemplar y admirar, de los siglos XVI y XVII. Y en este sentido, para concluir, si bien la Legión Española tuvo como modelo para su fundación la Legión extranjera, es un hecho incontestable, la referencia histórica está ahí, el mes y medio de Millán Astray siendo un oficial más o conviviendo como tal dentro de la fila de la Legión extranjera en el norte de Argelia. Inmediatamente, por estas características, por cuestiones propias del alistamiento masivo de españoles que imperó sobre el extranjero, y su propia idiosincrasia, la nuestra, como españoles, la del ejército con sus propias tradiciones, pues generó una personalidad propia y muy destacable, que se distinguió inmediatamente de la configuración de lo que era la Legión extranjera de Francia como tal. Es una personalidad centradamente muy propia, que contemplamos afortunadamente cada año las manifestaciones religiosas, como acabo de citar, de la Semana Santa de Málaga, o en la Cruz de Mayo de mi querido pueblo, de la Palma del Condado, con la cruz de la calle Cabo, que realmente es algo que tanto a todo el pueblo emociona, la llegada de la Legión Española para un acto tan religioso como acompañar a la cruz, y es muy diferente de la que fue su referente, la Legión extranjera. Pero el vínculo y el espíritu tiene la misma base, tiene la misma esencia, como destacó lo que fue Pierre Soulier, el escritor francés, cuando escribió la biografía de Rollet, en el que destacó en esa biografía la simpatía mutua, la corriente de afecto y de simpatía mutua que nació casi de forma espontánea entre ambos jefes militares, de otras cosas porque era la vocación que una unidad militar tenía, la concepción, se tenía que estar basada en el espíritu de sacrificio, del esfuerzo, y sobre todo en el trabajo bien hecho. Y hasta aquí es la exposición en cuanto a la diferencia de ambas unidades, como una fue apadrinada por la otra
y cómo la hijada pues desarrolló una personalidad distinta, muy propia y realmente tan atractiva como que nos embauca cada vez que podemos admirar por nuestras calles a la Legión Española, entonces el Tercio de Extranjeros, una denominación que ya indicaba que al propio Millán Astray fue impuesta, decidida por el gobierno de aquel entonces, pero que no le era tan cara y por eso a sus hombres los llamaban legionarios, desde un principio. Dentro de la campaña del Rin y hablando de la Legión extranjera, íbamos a abordar también el caso del sargento Cleves. Hablando de desertores de la Legión extranjera, hablado del británico Forbes, en este caso del sargento Cleves. El sargento Cleves, una vida realmente aventurera, de tal forma que se mereció una película, la película del sargento Cleves, yo creo de los años de la década de 1970, protagonizada por un magnífico actor de aquel entonces, Peter Strauss, en el que se narra las peripecias de un legionario de origen alemán, Cleves, sus oficiales que lo habían conocido, era un hombre rudo, más bien bruto, con cierta formación, había combatido en la Gran Guerra y como después de la misma, como tantos desarraigados combatientes alemanes desarraigados de su entorno civil, decidió alistarse en la Legión extranjera y siendo cabo desertó y se pasó a las filas rifeñas, en la que fue acogido en un primer momento por razones de conveniencia, porque ya se acreditó que era un magnífico artillero. Y Abel Cris necesitaba de aquellos hombres con pericia que supieran manejar las piezas de artillería. Cleves inmediatamente se hizo amigo de Abel Cris, amigo personal, se convirtió al Islam y se integró dentro de lo que era la sociedad y cultura musulmana. Entre ellos tuvo varias mujeres. Cleves fue realmente muy dañino para las tropas españolas porque manejaba y sabía utilizar las piezas de artillería. Sin embargo, lo que sí se cita sobre él, que respetaba a los prisioneros españoles, ¿no? De los que aquí aficionados de foro de la crueldad y de la saña de la que hacían gala los rifeños con nuestros soldados. Sin embargo, estando Cleves presente, siempre imponía su criterio de que a los soldados españoles prisioneros se les respetara. La historia de Cleves, en su aventura rifeña, termina con Abel Cris, cuando este se entrega a las autoridades francesas para España en 1900, ya formalmente en 1927 con la firma, fue en 1926, se termina la guerra del Rin y Cleves no hace otra cosa que ya siendo buscado tanto por los franceses como desertó, como con los españoles, se esconde entre las tribus rifeñas como uno más hasta que es denunciado por una mujer que lo descubre ante las autoridades militares francesas. Consiguen lo cogen prisionero y le celebra un juicio sumarísimo y en un primer momento su condena es la pena de muerte. Hay muchos autores que han escrito, porque ya forma parte su relato de la obra canónica de lo que se constituye hoy por hoy la historia de la Legión extranjera francesa, que tiene 200 años. La aventura de este personaje se merece su reseña, y muchos de los libros de historia sobre la Legión extranjera se cuentan sus avatares. Ahí hay ya una nebulosa, y entonces lo que sí está comúnmente aceptado, que esa pena de muerte se le computa gracias a la intervención de las autoridades
alemana, del cónsul general alemán Casablanca, interviene, y se le permuta por una cadena perpetua en la Guyana francesa, que eso es como la muerte en vida. Y de las condiciones de aquel entonces, bueno, tenemos una magnífica novela que es la de Papillon, la de Henry Charrier. A partir de su estancia en la Guyana, ya todo lo que son bulos dentro de la leyenda que se forjó ya el personaje, que si logró escaparse, que si se le computó la pena y volvió a Francia. Lo más seguro, lo más probable, sin que haya datos fehacientes sobre ello, es que murió en el propio penal de la Guyana. Y sobre los artilleros que utilizó Adelcris, de origen europeo, hay una historia sorprendente, no es exactamente igual, pero de un compatriota nuestro que en este caso tuvo un proceso inverso. Su historia es la de Eduardo Rillo Herrera. Él está citado, Rillo Herrera, él está citado en el informe el libro del informe Picasso. Su historia es también digna de reseñar. Eduardo Rillo Herrera era natural de Alcayil. Emilio era natural de Alcayil, de Teruel, y ya con 14 años era corneta del ejército español. En 1918, que el último año de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, se alistó en la Legión extranjera. Recuerdo, entre datos cortes, que en aquel entonces el regimiento de marcha de la Legión extranjera de 1918, su efectivo, incluyendo sus oficiales, no llegaría a 3.400 hombres, incluyendo los oficiales, 3.300 entre legionarios y suboficiales, que el 10% de ellos eran de origen español, unos 300, alrededor de 300. Uno de ellos de esa última época era nuestro soldado Rillo Herrera, y fue incluso hecho prisionero por los alemanes. Fue liberado, y cuando volvió a las filas francesas, como su contrato no había terminado, lo mandaron al norte de África, a Argelia. En 1920 hay una fecha, se cita en el informe, desertó de la Legión extranjera y pasó al protectorado español. Su conocimiento, su desenvolvimiento del idioma francés hizo que se colocara en un hotel, en el Gran Hotel de Melilla. Estuvo trabajando hasta que se ofreció como sustituto para hacer el servicio militar, para combatir en una unidad española en la Guerra del Río. Fue hecho prisionero por las tropas de Adelcris, y en el informe de Picasso se relata que varios compañeros suyos que fueron liberados, que consiguieron escaparse de las tropas rifeñas, lo denunciaron diciendo que se había puesto al servicio de Adelcris como artillero, ya dado su conocimiento en el manejo de estas piezas. Se cita en el informe de que se tuvo noticia de que compañeros suyos lo estaban denunciando como traidor al servicio del enemigo de España, que consiguió escaparse del campo de prisioneros de los rifeños, pasó al protectorado francés, que allí fue acogido por el cónsul español destacado al efecto, y con lo que pudo volver al protectorado español y hacer las alegaciones pertinentes en su descargo. Es un dato curioso, bueno, en ese sentido de la necesidad que tenía Adelcris de europeos con conocimiento en las piezas de artillería
en su lucha, ya tanto contra los españoles como contra los franceses. Un dato curioso, es un proceso inverso de tantas historias que se cruzan personales, eh, conflictos bélicos que ya tiene su aura romántica, ¿sabes? Historias muy trágicas, eh, hiperbólicas en cuanto a lo que son actos de entrega, de lucha, de valentía, de cobardía, de sufrimiento, que yo creo que es lo que nos apasiona a todos los miembros del grupo, un poco, aparte de reconocer a nuestros mayores en esa lucha y ese sacrificio que ofrecieron por España en unas condiciones realmente penosas. Y bueno, y esto es un poco mi grano de arena de dar una perspectiva diferente o algo distinto, más curioso o menos conocido del RIF, de sus protagonistas y de unidades ya tan míticas como el Tercio Extranjero, la Legión Española y la Legión Extranjera. En este sentido, muchos de estos datos yo tiro mucho del libro, lo mostré antes, el libro me encantó el libro de Miguel de Vallenilla, de lo que yo he leído de documentación sobre la Legión, de lo que más me gusta. Ya aprovecho, mis historias también de estos españoles están en mis libros, ¿vale? La Legión Extranjera y sus españoles. Esta historia de Rillo lo cuento en este libro, Nueva Añoranza Hispana, y después, bueno, tengo un bagaje son piezas interesantísimas de Pierre Maolán. Yo le tengo realmente muy vinculado, muy afectivo, porque leí muy jovencito en la novela de La Bandera y para mí fue realmente en esos años adolescentes una lectura apasionante de lo que era la Legión Española, el Tercio, en esa época fundacional, en su combate en la década de 1920, en la que desde un inicio, con tan pocos años de existencia, se dotó de una personalidad propia, tan atractiva, que todavía nos cautiva y que sigue viva y que por muchos años más. Y con esto yo ya me despido, estoy abierto, no sé si puedo hablar, si hay alguien que quiere preguntarme algo y no lo puedo hacer ahora, pues ya tranquilamente por el chat del grupo me hacen preguntas y en estos días iré contestando a todos y yo encantado y espero y ojalá haya sido así, haber dado una perspectiva diferente o haber enseñado, mostrado algo realmente desconocido o de lo que rodea a todo el conflicto, a la guerra del Rif y ha sido un verdadero placer, aunque hemos tenido nuestros problemas técnicos, pero bueno, con buena voluntad, interés y ganas de expresar, de dar a conocer y por vuestra parte de escuchar y de aguantarme, pues todo se solventa y todo se soluciona. Buenas noches y muchísimas gracias, muy agradecido. Bueno, queridos amigos y amigas del canal anual 1921 100 años de historia, hasta aquí la conferencia del amigo Joaquín Mañés Postigo. Ha sido, bajo mi punto de vista, un tema apasionante este que nos ha presentado en su conferencia Joaquín Mañés. Y además nos ha dejado ahí en el tintero algunos temas que espero que podamos desarrollar en futuras conferencias. Me llaman a mí la atención, bueno, de la Legión, ese trayecto que hicieron desde Rocba el Gozal hasta el Fondac d'Ain Lleida, ¿no? Y que ha dado lugar, bueno, yo y tanto yo como mi compañero Miguel Ángel López, que somos tan aficionados al running y que dio lugar a la carrera, a la famosa carrera, a los 101 de Ronda, ¿no? También nos deja, o quiero yo destacar, ¿no?
ese papel que jugarán muchos de los hombres que pertenecen a este tercio de extranjeros español en lo que va a ser el llamado movimiento africanista, ¿no? Que tanto se enfrentó a las denominadas juntas de defensa, ¿no? Y es un tema que espero que toquemos más adelante y que entremos en profundidad en él. Y bueno, tal y como nos decía en su obra el compañero de este canal también, el doctor en historia Daniel Maciás, este grupo se caracterizó por el irracionalismo, el vitalismo y el belicismo, ¿no? Entraremos en algún momento a tocar todos estos temas. Simplemente, bueno, espero que hayáis disfrutado mucho de la conferencia de Joaquín. Y quería, para finalizar, dejaros pues algunas de las reseñas bibliográficas y audiovisuales que nos ha expuesto en su conferencia. Aquí os dejo las referencias de las 3 obras de Joaquín Mañes. Como hemos dicho antes, tiene publicados 10 libros, pero bueno, estos 3 son los que ha utilizado en su conferencia: La Legión extranjera y sus españoles en 1831-2017, Españoles en la Legión extranjera francesa y Añoranzas hispanas de la Legión extranjera. Todos ellos en Magassé Ediciones los podéis encontrar. De Pierre-Marc Orlan, Pierre Soulier y Miguel Vallenilla también nos ha dejado estas obras que aquí os presento, ¿no? Legionnaires, La Bandera, La Legión 1920-27 de Vallenilla, y de Pierre Soulier, la de Paul-Frédéric Rollet, el general que acompañó al entonces comandante Millán Astray en su viaje por Argelia. También nos ha dejado como reseñas audiovisuales la película francesa, ¿vale? Que bueno, es la adaptación de la obra que hemos visto antes, ¿no? De Pierre-Marc Orlan. Ahí la tenéis. Es una película francesa del año 35, protagonizada por Jean Gabin, que fue uno de los grandes actores franceses de la época. Y también nos ha hablado de la película El Sargento Clems, ¿no? Película italiana de 1971, protagonizada por Peter Strauss. Con esto, pues simplemente ya nos queda únicamente despedir la conferencia y nada, emplazaros a la próxima, que será en el mes de diciembre, en la que esperamos, bueno, pues subsanar todos estos problemas técnicos que hemos tenido en este debut en el segundo ciclo de conferencias. La siguiente conferencia será a cargo del compañero Rubén Juárez Miranda y nada, la anunciaremos con tiempo. En principio la tenemos prevista para el 20 de diciembre, confirmaremos a través de nuestro canal de Facebook. Bueno, pues sin más preámbulos, nada, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, a todos los que veáis esta conferencia de Joaquín Mañes. Espero que os haya gustado tanto como a mí y nos vemos en la próxima. Un saludo, recordad, amigos de la dotación, que pasaremos lista. Chao.